Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde vean este nuevo espacio que tenemos con Mercedes. Ese es el tercero. Le agradezco muchísimo la confianza y poder seguir hablando de temáticas que nos gusta a las dos. En este caso, vamos a hablar sobre este proyecto que ella está teniendo en este momento, se llama Rescatar la Memoria de las Ancestras, una exposición que tiene montada en un pueblito de León. Le voy a dar la bienvenida y le voy a pedir que me explique un poco de este lindo proyecto. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás? Bien allá, Marcela, pues nada, muy bien. Aquí vosotros soportando frío, me imagino, nosotros soportando calor. Ya vamos por la cuarta ola de calor de este verano. Así que, bueno, pues haciendo lo que podemos, buenamente. Nosotros, por suerte, la ola de frío en Buenos Aires, donde yo vivo, es intensa los primeros 10 días de julio, ¿viste? Que hizo -2, -3 grados de sensación térmica y escarcha, porque no nieva acá en Buenos Aires, pero sí el pasto blanco, ¿viste? En la mañana como si hubiera nevado. Pero ahora no, ¿sabes qué? Estos días estoy haciendo entre 14 y 19, para mí ideal. Pues, la verdad es Este, que sí, 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 porque el calor no lo aguanto, prefiero -3 grados, pero toda la vida. yo también combato mejor el frío que el calor, pero bueno, es lo que hay. Y Es bueno, lo el que cambio climático lo tenemos ahí y además hay muchos fuegos, muchos incendios no, y eso es lo eso, feo. eso se lleva peor. Eso se lleva peor. Pero bueno, Eso es lo ahí. feo, pero no donde vivís, no, vos, No, pero bueno, sí que en la provincia, bueno, pues en zona relativamente próxima al lugar donde tenemos la exposición, la exposición. pues ahí se han vuelto a declarar incendios. El año pasado a estas alturas era horrible ya. Este año, bueno, se está manteniendo, pero de todas maneras lo que está ocurriendo en España con el tema de los incendios forestales ahora mismo es terrible, la verdad. Encima las personas alérgicas, ¿no? Que también les hace mal el humo, porque a lo mejor no está cerca, pero, Mm. pero llega. Sí, ayer, por ejemplo, el fuego que tenemos en León no es que esté demasiado próximo a la capital, al lugar donde yo vivo, pero sí que se apreciaba por la noche, se apreciaba una ligera neblina provocada por ese humo e incluso nos llegaba el olor, ¿eh? O sea, sí que llega el olor. Así que me imagino el infierno que tienen que estar pasando en esos pueblos, que además algunos los han tenido que dejar sin luz pues para poder afrontar mejor pues las tareas de extinción, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues ahí sufriendo por la gente que sabes que se habían refugiado en los pueblos muchas veces también para pasar más fresquito el verano y ahora en muchos lugares se ven obligados a Ah, abandonar bueno. sus casas, ¿no? Mm. Sí, sí. Hablando de tarea, esta tarea hermosa que tenés vos, porque la verdad que desde la primera vez que hablamos, que fue más general, cuando me hablaste de las ancestras, Mm. de rescatar la memoria, que a mí me parece tan fundamental en estos tiempos en donde creemos que toda la solución la tiene la IA, ¿no? Sí. La verdad es que es un proyecto muy bonito con el que comenzamos en el año 2018 y bueno, surgió un poco como un homenaje a las mujeres que habían transitado por la literatura antes que nosotras, porque en León ahora mismo hay una nómina de mujeres escritoras muy amplia, muy grande, de todas las generaciones y bueno, surgió un poco así por el hecho de decir nunca nos juntamos para hacer algo entre todas, tal, y surgió este pequeño homenaje. Entonces se ha ido convirtiendo en un homenaje en el que, bueno, ya estoy trabajando sobre la 10ª mujer, pero bueno, hasta ahora hay 9, y este año, pues en la pequeña localidad de La Vecilla, que es un pueblecito, pues a unos 40, entre 40 y 50 kilómetros de León, pues ya llevaban 3 años montando una preciosa feria del libro, porque se hace dentro
dentro de un torreón en el que están también las instalaciones del ayuntamiento. Y bueno, pues este año me dieron la oportunidad de hacer algo para acercarlas a todas ellas, ¿no? Aparte de mi presencia con el stand, con los libros y demás. Y surgió pues hacer una exposición sobre ellas. Entonces hemos montado una serie de paneles explicativos sobre su biografía, que además llevan incorporado cada uno su correspondiente QR para poder acceder a más información sobre ellas. Hemos colocado también otro pequeño panel con la muestra de alguno de sus textos y luego pues material que forma parte de esos homenajes, ¿no? Pues bien los libros, tanto los libros dedicados como homenaje, como pues una selección de libros que yo tengo en mi poder de cada una de ellas, ilustraciones originales de las compañeras artistas plásticas que también participan en el homenaje, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que, bueno, pues para que la gente se acerque a ellas y pueda conocer más, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí está. La verdad que es un trabajo muy lindo y muy digno, porque si hay algo que siempre nos hemos dado cuenta con un grupo que yo voy a todas las ferias del libro, vos sabés que yo soy embajadora hace 6 años de una feria virtual que nació en pandemia. Nosotros hace 4 años que venimos haciendo un espacio que se llama Escritoras de, ¿no? En este caso, en agosto vamos a ir a Portugal. Venimos de Jauja, que es una ciudad de Perú. En cuanto a Perú, a veces son ferias más de ciudades locales porque los directores son peruanos, que Perú así en grande, pero después las demás son de países, ¿no? Y nosotras en este grupo buscamos las escritoras. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que si yo pongo escritores españoles, son 2 mujeres y 30 nombres de hombres, ponele, Sí, ¿no? O sea, hay una proporción así, como sí. que... entonces, nosotros decíamos, no pueden ver tan pocas mujeres escritoras, incluso aquellas que a lo mejor empezaron con nombres de hombre, ¿no? Y yo he encontrado hasta de lugares, mujeres que fueron en su tiempo emblemáticas. En Brasil nunca me voy a olvidar de una mujer como que es considerada ya por 1830, creo que hizo un libro especialísimo porque ella empezó a escribir y una de las primeras frases que tiene de ese libro, porque es la historia de su vida, es: a los 13 años, cuando los varones se los envía a estudiar, a mí me casaron. Efectivamente. Efectivamente. Mira, en nuestra nómina de mujeres recuperadas vamos poquito a poco. Además, bueno, recuperamos una por año. Bien es cierto que en relación con ellas luego ahí nos podemos acercar a otras, ¿no? Como es en el caso de la primera homenajeada, que fue Concha Espina. Las 3 primeras fueron de carácter más nacional. Luego nos dedicamos un poquito más a nuestra provincia porque ha tenido grandes nombres y nombres muy importantes y muy interesantes que merece la pena rescatar, ¿no? También hacemos esto porque es verdad que León es una provincia como muy literaria, siempre lo ha sido. Tenemos nombres, premios nacionales de poesía, de narrativa, etcétera, etcétera. Tenemos premios Cervantes, tenemos premios incluso aspirantes al premio Nobel, ¿no? Como fue el caso de nuestra primera homenajeada. Y bueno, la idea es que es ir rescatándolas poco a poco. Como yo te decía, la primera de ellas, que es Concha Espina. Concha Espina es una mujer que fue representante de lo que aquí llamamos la edad de plata, que fue la edad más importante después de la edad de oro en cuanto a la promoción de nombres en la literatura y en otras artes. Y esta mujer fue una de
destacada novelista de esa época, que estuvo nominada al Premio Nobel nada más y nada menos que 17 veces, que en 5 ocasiones llegó como finalista y que en una ocasión estuvo a punto de conseguirlo a falta de un voto que fue el que le negó la Real Academia Española, ¿no? de la lengua. Y le concedieron el premio a, bueno, pues a otra escritora, en concreto de la isla de Cerdeña, italiana, ¿no? Gracia Deledda. Pues son mujeres de estas características, ¿no? Dentro de luego la nómina de a lo mejor más leonesas, más desconocidas, tenemos el nombre ahora que estamos a punto de celebrar el centenario de la generación del 27, de una mujer que en su momento pues muy poca gente la conoció porque se quedó en lo que aquí podemos llamar el exilio interior o el insilio, ¿no? Es decir, que cuando llegó la guerra civil no marchó al exilio, pero sí que quedó de alguna manera apartada, marcada como viuda de rojo en su zona. Que es la comarca del Bierzo, una grandísima poeta que está empezando a ser reconocida ahora dentro de esa nómina de mujeres ligadas a la generación del 27, ¿no? Entonces, por hablarte así de grandes nombres, tenemos la figura también de ¿Cómo Josefina se Aldecoa. llama? Perdón, no escuché Perdón su que no nombre. lo he dicho, sí. Manuela Sí. López García se llama. Ajá. Entonces, bueno, se llamaba. Una mujer impresionante con una producción poética amplísima de la que se conoce solamente una parte muy pequeña, porque empezó a publicar en España de forma muy tardía, como hicieron otras muchas que también se quedaron en el exilio interior y que, bueno, pues ahora está empezando a ser reconocida dentro de esa nómina gracias a nuestro trabajo de recuperación, ¿no? He recuperado pues un poemario que se titula Rescatar el olvido, que son poemas de un sentimiento muy hondo ligado a toda la huella que puede dejar una guerra en una persona, más en una mujer, porque ya sabes que las principales víctimas de todas las guerras son siempre las mujeres y los niños, y que bueno, que es una poesía totalmente actual que podría estar escribiendo, por ejemplo, cualquier mujer ahora que esté situada en un país en conflicto bélico, ¿no? Y esa era la grandeza que tenían estas mujeres ligadas a esa generación, que empezaron a tocar temas que antes no se tocaban de una manera totalmente diferente y con una actualidad que a día de hoy sigue vigente y que nos ha servido de modelo a muchas de las que hoy escribimos también, ¿no? Por hablarte de alguno de los casos, tenemos otra mujer, por ejemplo, Felisa Rodríguez, que ahora mismo que España está ardiendo por los 4 costados, este año llevamos como 6 veces más de superficie quemada en España que el año pasado a estas fechas, o sea, imagínate las proporciones, ¿no? Pues esta mujer en su momento ya escribía contra los incendios forestales, trabajaba contra los incendios forestales, que en muchas ocasiones eran provocados, exactamente igual que ahora, y bueno, pues utilizaba también un poco la poesía como a modo de pedagogía desde su propia aula, ¿no? Tenemos mujeres como Eva González, que hicieron toda una obra en una lengua materna que se estaba perdiendo. Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que desde la ONU se lucha por salvaguardar las lenguas maternas, ¿no? Cosa que durante años, y en especial también en España, supongo que en otros muchos países también, se luchaba contra ellas, ¿no? Se luchaba para conseguir la desaparición de ellas y unificar el lenguaje en todos los casos. Bueno, pues esta mujer, Eva, hizo toda una obra literaria y toda una obra de recopilación también desde la tradición oral de todo lo que tenía que ver con su lengua materna, que es lo que aquí se llama el pachuezo, que es una variante del asturleones que está extendido pues casi desde los Pirineos a la costa
costa atlántica portuguesa, ¿no? Pasando pues, por gran parte del territorio español. Mira, Entonces, yo bueno, pensé que esta parte central, digamos, de lo que es León y Castilla era el que, digamos, como que el origen del español, ¿no? Que hablamos, que no tenía así como tenían los vascos o los gallegos o ujú, o los catalanes, ¿no? Pensé que ellos eran como que los que más tenían esa división sí. idiomática. Sí, porque bueno, realmente no se sabe muy bien dónde nació lo que es el actual castellano que hablamos, ¿no? Pero sí que es cierto que en un amplio margen de España bueno, los idiomas nunca son uniformes y Ujú, dependiendo de las zonas se va cambiando, ¿no? Y se va. Entonces, aquí también se conservaba, lo que pasa que durante la dictadura española sí que es cierto que en toda la zona en la que yo estoy, por ejemplo, que es Castilla y León, esa independencia idiomática se perdió mucho, ¿no? ujú. En otros lugares como el País Vasco, como Galicia o como Cataluña, Cataluña. tenían una presencia, sus correspondientes idiomas tenían una presencia mayor y se utilizó también como un símbolo de resistencia. En esta zona nuestra, quizá debido a que bueno, la población era una población de ámbito fundamentalmente a nivel económico agroganadero, ¿no? Aquí ese tema se castigó muchísimo más y no había como una identidad, ¿no? Ujú. Geográfica tan presente, entonces se fue perdiendo. Pero bueno, luego empezó a recuperarse poco a poco y, por ejemplo, en toda la zona de Castilla, de León, más bien, no de Castilla y León, sino más bien de la provincia de León, en comarcas como el Bierzo, que estaban más aisladas, se consiguió conservar parte de esa forma de hablar, ¿no? Y poco a poco con el tiempo se ha ido haciendo una realidad identitaria, ¿no? Pero es curioso porque tú te sumerges en los pueblos del Bierzo y a veces de un lado a otro de la carretera, por ejemplo, en distintas o en un lado, en una ladera u otra de un monte, hablando de la misma manera, es decir, con la variante berciana, que es muy parecida al gallego, hay muchas diferencias. Entre ellas, bueno, yo Mira. he vivido, incluso he trabajado mucho por aquella zona hace años en actividades culturales y unas a otras, porque trabajaba siempre con mujeres, no se tiraban pullitas, decir, no, la que no nos entiende no es Mercedes, que ya lleva trabajando con nosotras un tiempo, sino que eres tú, que eres de tal pueblo y no te estás enterando de lo que estamos diciendo, aunque estaban hablando en los dos casos en berciano, ¿no? Entonces, este Ujú, tipo de cosas. Y ahora sí que se le está dando importancia a esa recuperación. ujú. Pero Eva fue una mujer que, ya te digo, el pachuezo es una variante que se habla no solo de este lado de la montaña leonesa, sino también del lado asturiano en algunos puntos. Y aquí se había perdido prácticamente todo. En Asturias se conservaba un poco mejor. Y esta mujer, cuando volvió a su pueblo, empezó a recuperar toda esa tradición oral que le había llegado en esa variante y además empezó a escribir y nos dejó toda una obra literaria, tanto en poesía como en relato, inmensa, incluso bueno, pues algún diccionario, ¿no? De usos agrícolas y demás, nos dejó una obra inmensa en esa variante lingüística, ¿no? Y fue tan influyente que ahora mismo, bueno, hay mucha gente en aquella zona que está intentando escribir en esa variante, ¿no? Que se está intentando recuperar de alguna manera. Es Ujú. muy difícil, va a ser muy difícil que se recupere para el uso común, pero si conseguimos que esa forma de cultura no se pierda, pues es muy importante porque no deja de ser una gran riqueza cultural, ¿no?
Sí, la riqueza es en todos los sentidos. Vos dijiste algo que a mí me interesa mucho en todos los pueblos también, que es esa riqueza de esa sabiduría ancestral que tienen de la tierra, ¿no? De saber de los alimentos, de saber, no solamente en España, sino en todos los lugares. Esa sabiduría es enorme y generalmente la tenían las mujeres. Yo cuando fuimos a Alemania hice un homenaje a Santa Hildegarda, una cosa así, tenía un nombre así. Ella tenía un Sí, estudio de las plantas porque bueno, por lo que aprendí un poco para hacer el homenaje, que tenés que leer unas cuantas cosas, ella no solo solamente sabía que a lo mejor, ponele, yo no sé, porque te estoy diciendo cualquier cosa, la manzanilla es buena para tu cabeza, sino que en qué casos a lo mejor no tampoco, porque dependiendo, no es para todo, o sea, es lo que te dicen incluso los médicos, no es para todos, ni la dosis es para todos. O sea, esa sabiduría que generalmente venía de la mano acompañada. Acá en América Latina lo mismo, ¿no? Hay muchas mm, mujeres que no solamente atendían los partos, que esto, que el otro, sino que sabían de muchas cosas, ¿no? mm. Sí, porque quizá eran los que estaban más en contacto con la naturaleza. Hay que pensar que cuando empezó, bueno, cuando llegó el neolítico y llegó el sedentarismo de alguna manera, aunque no siempre, porque ahora ya sabemos que las mujeres también fueron cazadoras, las que estuvieron más ligadas al ciclo de la vida siempre fueron ellas. La agricultura realmente fue un descubrimiento de las mujeres a través de su observación y como eso tantas cosas, ¿no? Pues la cerámica, la cestería, un montón de cosas. Y efectivamente, ellas conservaron, por ejemplo, aquí este año la última de estas homenajeadas que te digo, se llama Dolores Fernández Geijo. Era de un pueblecito muy cercano al lugar de donde yo vengo, que es Astorga. Ella era del Ban del San Lorenzo y fue la última tejedora de mantas en un telar manual, ¿no? Pero lo importante del homenaje no es esta fase, que también, ¿no? Sino que ella fue pues una gran divulgadora de la tradición oral que a ella le llegó también por mano femenina, por boca femenina en este caso, a través de su madre y de su tía. ¿Por qué? Porque mucha de esa tradición oral se iba compartiendo en los momentos de trabajo, ¿no? En las largas horas delante de un telar, delante de un uso, delante de un, ¿sabes? Y bueno, pues mientras se trabajaba, se atendía a los niños, pero además pues había que cantarles para dormirles, había que, y todo, y eran los momentos aprovechados para contar, para transmitir todas esas leyendas, todos esos cuentos, todas esas canciones que venían de antaño, ¿no? Mm, Y en ese sentido, pues, por ejemplo, Dolores tiene mucho que ver con esta otra que antes te comentaba, Eva González, las dos en zonas distintas de nuestra provincia, bastante alejadas entre sí, pero las dos guardianas de una tradición oral importante que siempre les había venido de sus ancestras, de sus mayores, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma comentaron, compartieron con los investigadores que en su momento se acercaron a sus respectivas tierras para guardar, grabar esa memoria antes de que se perdiera del todo, ¿no? Por eso este homenaje que es en recuerdo de eso, de nuestras ancestras, porque la mayor parte de la tradición, la mayor parte de la sabiduría siempre se ha transmitido por esa vía, ¿no? Por la vía femenina, que unas y otras compartían. Es decir, ujú. esa sabiduría se iba transmitiendo, es decir, las parteras de alguna manera, unas enseñaban a las que venían detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos también, por ejemplo, dentro del blog que ambas compartimos, el de Masticadores FEN, que tenemos a un par de compañeras, a Guadalupe y Blanca, por ejemplo,
que han estado, que son de la zona muy próxima a la de Eva González y que están haciendo un trabajo precioso de recopilación, por ejemplo, de esas mujeres que estuvieron ahí ligadas a la educación, ligadas a la sanidad. Y ahí vemos muy bien el tema de las parteras, como una partera aprendía de otras parteras, aunque luego hicieran estudios que de alguna manera cubrieran las necesidades profesionales o ampararan las necesidades profesionales de ellas, ¿no? Pero que en principio ese acercamiento era a través de otras mujeres que iban contando e iban transmitiendo. Me hiciste acordar una película española que vi allá por los 80, que calculo que debe ser una de las primeras películas, no sé el nombre, sé que Curro era el nene, que era el apodo del nenito de la película, que no sé el nombre de la película, no me lo acuerdo, pero que aparentemente la hermana estaba embarazada y ella se fue a una mujer de estas que, ¿no? En lugar de ir al médico, y la mujer le pidió que consiga un sapo y el nene andaba buscando el sapo, porque viste que no sé, creo que con la orina de la mujer y el sapo, no sé qué, dependiendo de la reacción era que estaba embarazado, no sé, pero me hiciste acordar. No sé qué película exactamente era, pero fue que calculo que debe ser una de las primeras que se hizo post Franco, no sé, pero sé que me causó gracia la parte de los amiguitos de este nene diciendo, ¿qué estás haciendo? Buscando un sapo, buscando el sapo para llevárselo, que le había pedido a la mujer, ¿no? O sea que no sé qué relación hay entre el sapo y pero sí, yo siempre, vamos, es una de esas cosas tradicionales que oyes, ¿no? De antaño, decir, sí, alguna cosa había relacionada con la orina de la mujer aparentemente embarazada y el sapo, sí. Sí, habría que buscar, habría que buscar bien qué relación habría, porque cuando me hablaste de esas cosas me hiciste acordar que son cosas que obviamente se perdieron, pero bueno, habría que buscar un poquito más de Sí, info, ¿no? alguna razón, si no científica, pseudocientífica, seguro que había, ¿no? Es decir, pues me imagino que alterará alguna composición química o algo por el estilo, y en relación con eso, pues estará la historia. La verdad es que, bueno, en ese sentido es muy curioso, ¿no? También Son formas que, o sea, si vos te pones a pensar, ¿no? Ay, ¿cómo hacían las mujeres? Yo sé que, yo tengo entendido, no sé si es 100 al 100 verdad, pero que cuando en un libro así, no sé, de 1800 y pico, una obra literaria, hablaba de que la mujer estaba enferma, era porque estaba en los días, ¿no? Que a lo mejor no era una enfermedad. Y yo calculo que debe ser algo así, porque en mi país, yo ya estoy hablando de esto también, más o menos por los 80, cuando yo iba de Buenos Aires, donde yo vivo, a Corrientes, que es donde yo nací, a visitar a mi familia, que Corrientes todavía podría decir que estaba terminando de ser un pueblo como para ser la ciudad capital, que es ahora, pero mis primas mayores a mí, me preguntaban, ¿vos ya te enfermaste? Y yo no sabía lo que era si ya me había enfermado, ¿me entendés? Si yo había sí, tenido. supongo que sería que si ya Claro, habías tenido la primera regla, me imagino. claro, sí, yo le digo, ¿qué le Sí, pasa? sí. ¿Viste? Entonces yo le digo, mamá, me preguntan si me enfermé. O sea, cosa que yo no Sí, entendía, claro, ¿no? porque, claro, dependiendo de los sitios y de las costumbres, pues las cosas se tomaban de una manera o de otra, Sí, efectivamente. sí, o sea, que era considerado esos días como de enfermedad, ¿no? Y casi reposo absoluto. Sí, sí. Y bueno, y son cosas que como, bueno, como vos decís, las transmitimos entre las mujeres, ¿no? Porque Mm.
Y bueno, sí, calculo que esos lugares en donde las mujeres estaban reunidas, incluso hace poco hice un homenaje, está montado en la página del Arte del Encuentro, porque lo hice este sábado. Pedí pinturas sobre la amistad y una señora de Panamá me mandó como una fuente en un lugar boscoso en donde había dos mujeres recogiendo agua, ¿no? Ponerle como una especie de aljibe. Y ella me decía que ese lugar significó mucho para las mujeres, porque no solamente iban a buscar agua, sino que se reunían, charlaban, o sea, siempre la mujer Sí, era un trató momento de... de libertad de alguna manera. Entonces, aquí, por Sí, ejemplo, el tema de las fuentes, antiguamente, bueno, antiguamente cuando todavía había que ir a recoger agua, estaba muy ligado también al momento de los posibles noviados, ¿no? Es decir, en muchos lugares el agua se iba a recoger al atardecer, se iba a recoger después de haber faenado todo el día y era prácticamente el único lugar al que las jovencitas podían acudir solas, sin vigilancia, y bueno, ellas también se preparaban, me contaban que se preparaban se arreglaban para ir un poco más monas y tal. Era el momento de encuentro con sus amigas, pero también era el momento en el que podían encontrarse con los mozos y empezaban esos ciertos filtreos, o que en un momento determinado decía, bueno, pues había ese primer acercamiento que luego había que formalizar a través de una pedida oficial de mano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que era ese momento de encuentro. A mí me lo sí. contaban, me lo han contado muchas veces con respecto a las fuentes. De hecho, en el pueblo de mi padre, en Castelló de los Polvazares, hay una fuente que su nombre real es Fuente Nueva o del Caño, pero para mí ha sido toda la vida la Fuente de los Enamorados porque así le llamaba a mi padre. O sea, era la Fuente de los Enamorados y era la fuente a la que las chicas acudían a coger agua y donde se establecían esos inicios de noviazgo de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo toma el público que va? ¿Qué franja de edad es la que más va o más está interesada? ¿Ves que los jóvenes están interesados en esto? Mm. Bueno, a ver, yo procuro hacer actividades de todo tipo que vayan dirigidas a todo tipo de público, ¿no? Y en torno, el homenaje a estas mujeres surge siempre a partir de un libro homenaje que surge siempre por el mes de marzo, lo presentamos siempre en torno al 8 de marzo, un día arriba, un día abajo, y a partir de ahí yo desarrollo todo un proyecto de actividades que me llevan pues a los pueblos, a las distintas localidades, incluso en algunos casos también a los centros educativos, ¿no? En los centros educativos no siempre es fácil acceder porque llevan el programa como mucho más comprimido, pero sí que es cierto que, por ejemplo, personas como Manuela López García, llevo un montón de actividades que tienen que ver con ellas porque me parece muy interesante entrar ya que ella pertenece a una generación que sí se trabaja en las aulas, lo que hago es intentar presentarla e intentar el acercamiento a la parte femenina de esa generación desde su realidad particular, ¿no? Entonces, trabajo poemas con ellos, etcétera, etcétera, y la verdad es que responden muy bien en líneas generales, ¿no? Porque se sorprenden. Hombre, ya procuro escoger, como podrás imaginar, pues aquellos poemas que pueden enlazar mejor con su mentalidad, ¿no? Con su con su franja de edad. Y la respuesta suele ser buena. En el resto de las actividades, de las propuestas, normalmente lo que acude es un público de mediana edad hacia arriba. Hay, pues igual estamos hablando, dependiendo de las zonas, si es en zona rural, igual hay un poquito más de todo. Si es en zona de ciudades más grandes, la media de edad sube bastante, porque el interés en general suele bajar.
pero siempre hay una respuesta, hasta ahora mismo, con lo que me he encontrado es con una respuesta sorpresiva muy grande, ¿no? De verse sorprendidos por las figuras de mujeres de las que en la mayoría de los casos a veces ni se ha oído hablar, en otras se ha oído hablar muy parcialmente, o en casos de mujeres más conocidas, como puede ser el caso de Concha Espina o el caso de Josefina Aldecoa, se las percibe desde un punto de vista como muy partidista, por decirlo de alguna manera, o muy parcial, ¿no? Y bueno, yo con este proyecto lo que trato es de abrir la mente, de abrir expectativas y de comentar que no todo es blanco y negro. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de Concha Espina es un tema muy controvertido, porque viene de una realidad en la que ella fue una adelantada a sus tiempos, a pillarle luego la guerra y volverse muy conservadora, ¿no? Y además ser utilizada políticamente por un sector específico de la sociedad que de progresista tiene muy poco, ¿no? Entonces, un pecado que a muchos autores españoles se les perdonó en su momento, ¿no? Se les dio una segunda oportunidad, y que en el caso de Concha Espina en muchos sectores de la sociedad no se había hecho, ¿no? Entonces yo trato de... Todos los personajes tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Y entonces hay que posicionarlos en el lugar que realmente les corresponde. Y entonces yo he tratado de, por ejemplo, en mi zona hay un sector en el que la figura de Concha Espina está bastante demonizada. A mí me parece totalmente injusto teniendo en cuenta su obra, y lo que he tratado es de pues demostrar sus luces reales, ¿no? Sí, la verdad que la mujer siempre fue juzgada de otra manera, ¿no? Eso es verdad. Y lo va a seguir siendo, porque es el día de hoy que sigue siendo, a pesar del feminismo y todo eso, ¿no? Siempre es juzgada de otra manera. Para así decirte, y no para llevarlo así a mi caso personal, yo que de grande me entero que mis padres no son mis padres biológicos, siempre te preguntan por la mamá que te abandonó, ¿no? Y yo creo que no fue solo mi mamá en tal caso, ¿no? Porque me parió, que me abandonó, porque hay casos en que los padres se hacen cargo de los hijos y fueron buenos padres, ¿me entendés? Entonces yo creo que fui abandonada por ambos, ¿no? Solo por mi mamá, porque me tuvo. O sea que siempre la mujer es juzgada de otra manera, ¿no? Así que sí entiendo. Y lo que quería preguntarte es esto, porque se me estaba yendo de la cabeza. ¿No se acercó nadie para tirarte un dato de decir de alguna otra mujer, por ejemplo, estando ahí? Sí, de hecho, algunas veces surgen así las mujeres, porque mira, el caso de esta última, de Dolores Fernández Geijo, no fue una propuesta directamente mía, sino que fue una propuesta surgida a raíz de la presentación de otra de ellas en Val de San Lorenzo, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando hago las actividades siempre dejo un espacio para el coloquio, que me gusta mucho, me parece como un momento para mí muy enriquecedor, en el que a veces se me aclaran circunstancias, porque bueno, las investigaciones ya sabes tú que son lo que son, y más cuando no hay mucho material del que tirar, entonces hay cosas que, bueno, tú consigues una información y no eres capaz de contrastarla oficialmente, entonces tienes que jugar ahí un poco con las posibilidades, ¿no? Bueno, pues en el caso de esta última, de Dolores Fernández Geijo, surgió precisamente en el pueblo de ella, en Val de San Lorenzo, presentando a Eva González. Presentando el libro, hablando de Eva González. Alguien me preguntó después que
cómo seleccionaba a las mujeres. Entonces, bueno, pues yo expliqué mi proceso, ¿no? Que a veces unas me llevaban a otras y demás. Y comenté que lo que pasa que muchas de ellas me llevaban hacia una zona determinada de la provincia. La provincia de León es muy grande y, bueno, muy grande visto desde el punto de vista español. Visto desde el punto de vista argentino, igual es muy chiquita, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista español es una provincia muy grande y que la mayor parte de esas mujeres, cuando yo indagaba por ahí a ver quién podía ser interesante y tal, me llevaban hacia la zona norte de la montaña o hacia la zona del Bierzo, que realmente me queda un poco alejado de donde yo vivo ahora, que es en la provincia de León, ¿no? Y que buscaba algo más cercano a mi zona, a la zona de Astorga y tal, pero que no conseguía información, no conseguía. Y entonces una persona que estaba allí me dijo, yo te voy a proponer una de aquí. Y me dije, ¿cómo? Y me dice, sí, Dolores Fernández. Y entonces, claro, yo automáticamente, sí que es verdad que de ella había oído hablar mucho por el tema de las mantas y demás, aunque no llegué a conocerla, bueno, pues por casualidades de la vida, no porque no coincidiera en el tiempo con ella, ¿no? Pero claro, yo no había pensado en ella porque la situaba en esa parte específicamente de la artesanía. Yo siempre buscaba, hasta el momento, perdona, mujeres que tuvieran que ver con la literatura, de una forma u otra. Pero al estar ahí hablando de Eva González, que además de escritora había sido una magnífica transmisora oral, recordé esa faceta de Dolores y dije, pues a lo mejor no es tan mala idea, voy a darle una vuelta. Y cuando le doy esa vuelta, descubro que no solamente tiene muy presente esa fase de tradición, de transmisión oral, ¿no? Sino que además incluso también había hecho sus pinitos en la literatura. Descubrí que había querido ser maestra y nunca lo consiguió, lo cual era otro punto en común con otras muchas de las escritoras que yo ya había homenajeado. Es decir, descubro una serie de aspectos que me van completando el personaje. O sea, que ahí también hay un componente un poco de casualidad, ¿no? Y sí que es verdad que en algunos lugares, pues a lo mejor me hablan de otras mujeres, pero claro, yo tengo que tener un punto de partida para comenzar a trabajar sobre ellas. Si no hay absolutamente nada más que el conocimiento de una persona y no tengo ningún otro soporte en el que apoyarme, esa labor para el proyecto en concreto que yo hago, acompañado de tantas otras mujeres que participan en el mismo, de momento no es válido. No es Claro. válido porque No, o sea, no estás sola en este proyecto, tenés personas que te van acompañando, que te van apoyando, que te ayudan. Sí, realmente el proyecto es un proyecto que primero surge un poco por casualidad, pero tal como está conceptuado ahora, es un proyecto que surge de mi calenturienta cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que como en su momento surgió de un homenaje que las escritoras queríamos hacer, pues a mujeres que hubieran caminado antes que nosotras, el peso lo llevo yo, pero invito a otras compañeras a que me acompañen en este camino, ¿no? En realidad el proyecto consiste, bueno, el libro homenaje tiene 3 partes. La primera es una parte de investigación, que es la parte que yo asumo totalmente, pues para ver que esa mujer tiene cosas que contarnos, ¿no? Es la parte más complicada, más ardua, porque no hay en la mayoría de los casos información sobre ellas, y la poca que puede haber desperdigada por ahí, trato de compilarla y busco compararla, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la del año anterior, Faustina Álvarez, una maestra, una pionera de la inspección educativa en España, la primera mujer que consiguió una plaza por oposición en ese campo, había cosas muy contradictorias de ella, y entonces yo lo que busco es también contrastarlo al máximo para acercarme lo máximo posible a la realidad. Esa es la parte más dura.
Y esa es la primera parte. Luego hay una segunda parte que yo le llamo siempre acercamiento sentimental, en el que busco personas que o la conocieran de forma directa o que estén muy relacionados con su obra, que conozcan de primera mano su obra, para que nos cuenten otras versiones de ella, para que nos hagan un pequeño acercamiento, pues más sentimental que otra cosa, de su percepción sobre ellas. Y luego la tercera parte sería lo que dio origen al homenaje en un principio, que es ese acercamiento literario, ese regalo literario que normalmente andamos entre las 25, 30, número arriba, número abajo, mujeres que escribimos en la provincia de León, de diferentes generaciones, y que a través de la información previa que yo les paso, pues lo mismo que tú haces con tus mujeres cuando nos las describes y nos regalas un poema sobre ellas, es ese acercamiento a través de sus propias letras, ¿no? Ajá. Bien en forma de verso, bien en forma de relato, dependiendo de lo que cada una escriba habitualmente, inspirado por ellas, ¿no? Esa es la tercera parte. Y luego, bueno, pues hay siempre a lo mejor algún anexo de cosas que me van llegando, cosas que no tenían cabida en los otros capítulos. Es decir, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de este año de Dolores Fotos. Fernández Reijo, fue recoger esa parte más literaria que ella realizó, pues escribiendo muchos de los ramos que durante los últimos años de su vida se ofrecían a la Virgen de la Caballera, que es la patrona del Val de San Lorenzo. Ramos que le encargaban personas incluso desde el otro lado del charco, es decir, personas que habían emigrado pues a Cuba, a México y tal, y que le escribían a ella para decirle quiero dedicarle un ramo a la patrona por este motivo, por este otro, por favor escríbemelo, ¿no? Y Mercedes, eso ¿y fue. algún familiar se ha acercado? Sí, he tenido la suerte de poder ir contactando con familiares. Normalmente, una vez empezada las investigaciones, ¿no? Que en muchos casos han creado pues, un sincero lazo de amistad, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Felisa Rodríguez, que fue quinta la quinta homenajeada, pero la segunda del nuevo proceso, no he encontrado a nadie porque ella era una mujer soltera, igual que su hermana, que había muerto un poquito antes, eran las dos maestras, pero no he encontrado familiares a los que poder acercarme. Sí que me he encontrado a lo mejor pues, con alguna alumna suya, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Manuela López García, por ejemplo, pues ahora mismo creo que he conseguido una interesante amistad con su hijo pequeño, el que tuvo del segundo marido. Con el primero he conseguido también, bueno, pues tengo una cierta relación que además me ha permitido sacar adelante otro libro muy interesante sobre unos poemas que ella en su momento mandó a la BBC de Londres en momento de la posguerra española, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, en el caso de Dolores Fernández Reijo me ha hecho retomar, bueno, conocer a algunos nietos, ¿no? Pero descubrir que mantenía contacto con personas que del mundo, a través del mundo de la cultura en Astorga, con las que no sabía que eran familia, ¿no? Y lo hemos descubierto ahora. Entonces ha habido un cierto acercamiento. Con Faustina Álvarez, por ejemplo, ya bueno, los que quedan son nietos ya, porque ella murió muy pronto, murió en el año 1927 y sus hijos murieron también con edades bastante tempranas. Sí, ha sido un acercamiento además muy interesante, muy colaborativo también, y que me ha permitido seguir creciendo en el conocimiento de estas mujeres, de las que, bueno, pues este pequeño homenaje es un inicio,
pero que luego siempre quieres más. Porque es Entonces, ¿ahora dónde va esto con esto? ¿Seguís hasta qué fecha estás con esto? ¿Es un proyecto que concluye Sí, en el el proyecto verano? no se sabe, o sea, no se sabe dónde va a terminar. El Ujú. proyecto en sí, que es rescatar la memoria. Si te refieres a esta muestra que tengo, A esta muestra, sí, sí. en la Vecilla, pues la muestra en la Vecilla va a estar abierta hasta el día 18 de agosto, en el Ujú. que se dará por clausurada. Se puede visitar todos los días por la mañana, de lunes a viernes, porque se hace en el horario de apertura del ayuntamiento, está en la biblioteca de la localidad, que está en el mismo edificio del ayuntamiento, entonces se puede visitar en ese horario. Y como elemento extraordinario, como un punto de inflexión extraordinaria, el día 8, este sábado 8 de agosto, tendremos un recital que yo creo que va a ser precioso, en el que junto a mí estará alguna otra compañera del proyecto, y que hemos titulado De las poetas que fueron a las poetas que somos, Ay, y en qué el que lindo. iremos alternando pues algunas muestras de la literatura, sobre todo de la poesía de estas mujeres, alternadas con la poesía que o bien le hemos dedicado nosotras o bien escribimos nosotras actualmente. Creo que va a ser un acto precioso, además el Ujú. marco es estupendo, y si, bueno, no hay incendios forestales que nos lo impidan, porque ya te digo que Viene mal. tenemos la provincia en pie de fuego, pues allí estaremos a las 8 de la tarde, pues para escuchar sus poemas y los nuestros. Y mientras tanto, ya te digo, la exposición está abierta, es un breve acercamiento a ellas, que gracias a los QRs que hemos incluido para cada una, podremos luego ampliar con más tranquilidad en nuestra casa, ¿no? Bueno, yo te deseo ya, bueno, si ya tenés un tiempo haciendo esto, yo te quería preguntar ¿te acordás que yo te había mandado la hija de Lope de Vega? ¿Ella de qué zona de España es? A ver, Toledo. ¿Toledo dónde sí, queda? Toledo queda muy cerca, está en el centro de la península, está, pues es una de las provincias que rodean la Comunidad de Madrid. Está, Ajá, está muy próximo a Madrid, es decir, bueno, pues en pleno centro. Sería lo que antes se consideraban tierras castellanas. Eh, ajá, Ahora entra dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero ah, lo que siempre se consideró como Castilla. ajá, sí. No, no, yo pensé que eran más o menos de la zona de donde yo la verdad que mucho el mapa de España no lo sé, Agata es Mm. el mío, que es bastante grande, pero me confunde un poco, ¿no? O sea, cuando sé que Galicia está como al Sí, norte, Galicia pero, está al noroeste, ujú. es justo el cachito norte que coincide justo encima de Portugal. De Portugal, sí, tiene Sí, mucho acercamiento con sí, Portugal. sí. Ujú. Y bueno, y que Sevilla está más al sur, pero bueno, Ella después está Madrid al completamente al medio, sur, sí. pero Sí, y después, nosotros estamos un no, poco ahí entre, pues tenemos por un lado a Galicia, tenemos por encima tenemos Asturias, y un poco al lado, por debajo tenemos Zamora, tal, ¿no? Luego ya al otro lado, al este, ya tenemos Palencia, Burgos. ay, mm, acá hubo tantos españoles, Mercedes, vos sabés que uno de los españoles que vino de allá creó una confitería que es muy famosa acá en Argentina, confitería así se le llamaba, ¿no? Pero era de hacer comidas para eventos, ujú. y se llamaba La Princesa de Asturias. Creo que La existe princesa de todavía. Asturias. Sí, Mm. creo que, calculo que se debe llamar así porque habrá sido, digamos, habrá algún asturiano que vino acá, ¿no? A la Seguramente, Argentina. seguramente. Y porque mis 15, por ejemplo, o sea, para la época de mis 15
todas las personas iban a buscar el presupuesto a la princesa de Asturias, o sea, era el lugar top, ¿no? Ahora ya hay Sí. otros, pero Ujú. otro tipo de servicio de catering, pero igual sigue existiendo, o sea, Sí. esos son esos nombres que no dejan de Bueno, pasar, sí, claro, toda la zona norte, incluyendo esta, siempre, a ver, ha tenido muy buena cocina, ¿no? ujú, Desde la gallega, la gallega, la asturiana, la vasca, entonces, pues bueno, es bastante habitual. De mi zona, de la provincia de León, quizá los que más presencia pueden haber tenido en Argentina hayan sido los margatos, que fue un país además le llamamos el país de margatos, un país de migrantes, ¿no? Y ujú, bueno, pues acudieron mucho a Argentina, acudieron mucho a México, también a Cuba, pero sobre todo a México y a Argentina. ujú. Y bueno, pues estuvieron muy ligados también a lo que fue, supongo que allí seguirían haciendo labores de arriería, pero muy ligados al comercio. Ujú. Entonces, yo sé, Mi en Argentina apellido yo es tengo de así por de ahí, ¿te referencia, acordás que te lo dije hace poco? sí, ujú, Mi apellido es de por ahí, el sí, apellido sí. de mi papá, Es de un Barrientos. pueblecito muy, 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 muy pegado a Astorga. Yo creo que de Barrientos estamos como a 5 o 6 kilómetros. Ah, Así Dios, que, mirá, mirá, así que mirá. sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, cuando yo busqué mi origen del apellido, me salió hasta el escudo familiar, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y decía algo de León. Me acuerdo Sí, que sí, yo no lo tengo guardadísimo sí, sí. porque más ahora que está mi nieto, que toca todo. Bueno, pues allá para Este, otoño, que ya los días ya no calientan tanto y tal, procuraré pasarme un día por ahí y hacerte algunas fotos del pueblo para que lo sí. tengas de referencia. De hecho, no hace tanto estuve en el club de lectura que llevan en el pueblo, Mm. hablando precisamente de Faustina Álvarez García, la homenajeada del año anterior. Ujú. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, a lo mejor encontrarse alguna antepasada. No, bueno, así que bueno, Mercedes, yo te agradezco mucho que nos traiga, quiero que nos digas bien exactamente, entonces ya nos dijiste que es en el ayuntamiento de lunes a Sí, viernes, en al el ayuntamiento horario de la Vecilla de Curueño, y bueno, la exposición estará abierta hasta el 18 de de agosto, de agosto. lunes a viernes, en horario de apertura del ayuntamiento, es decir, pues hasta las 2 de la tarde. Ujú. Y Y el bueno, 8, y el sí. recital será el 8 del 8 a las 8. Escúchame, y son esos recitales que está bien más músico, todo eso, ¿no? O, Bueno, en esta o ocasión solo en esta van, ocasión no llevamos músico. En esta ¿no? ocasión Ah, vamos con los poemas a pelo. ah, Pero bueno, aún ujú, así sí, porque bueno, son tantas claro. que incorporar, no queremos tampoco hacerlo demasiado largo, incorporar mucho Mm, música, sería prolongarlo también en el tiempo. Es verdad que, bueno, pues con el comienzo de la feria, porque esto lo hicimos para inaugurar la feria, con el comienzo de la feria, justo el viernes anterior, organizamos también un filandón en torno a Dolores Fernández Geijo, y como buen filandón no podía faltar la música. ujú. Entonces tuvimos un grupo de folk de aquí de la zona, la bandina perrofláutica, que bueno, que además incorporaron alguna canción, por ejemplo, algún poema de Eva González, al que le habían puesto música, y bueno, resultó precioso, la verdad. Que además Ujú. se puede ver en YouTube. Lo último, ¿el libro está en físico? ¿Lo venden Sí, en cada el...? una, cada una de ellas tiene su correspondiente libro en físico, que se pueden conseguir todos, pues a través bueno, en las librerías de referencia de cada persona, eso Ujú, en España, ujú. o bien a través de la página web de la editorial, que es Ediciones de Logo Sapiens. Ok, Ediciones Logo Sapiens. No, me interesó mucho la parte esa que vos decís del libro, la parte histórica, todo lo que contaste. La verdad que debe ser interesante leerlo. Te agradezco mucho, Mercedes,
de nuevo esta cercanía con vos. Quiero seguir cumpliendo con lo que hablamos nosotras de seguir pasándote mujeres que me parecen a mí interesantes para la historia. Ojalá pueda seguir investigando más sobre alguna de tu zona. Ya me tiraste algunos tips, voy a buscar algunos yo, a ver si puedo ayudarte desde este lado con eso, pero te puedo asegurar que vos te diste cuenta que yo he puesto tanto de la India como de Italia, como de España, como eh, hay mujeres, por todos lados que hicimos historia y que, porque yo creo que estamos haciendo historia nosotras también, ¿eh? Sí. Y somos poco visibilizadas a lo mejor, Sí, sí. A nosotros, pero desde luego, desde Masticadores FEN, lo que nos interesa también mucho es esa visión vuestra desde el otro lado, porque es cierto que, claro, a lo mejor nosotros tenemos más acceso a las de aquí, pero a lo mejor a las de allí no lo tenemos tanto, y descubrir a esas otras mujeres o con esa otra perspectiva que tenéis desde allí también enriquece mucho la página, así que ya sabes que tu trabajo siempre será bienvenido. sí, bueno, yo soy más universal, ¿viste? O sea, no me centré Sí, nunca en buscar solo de sí, no, Argentina, no, sí no. que las Sí, hay, ¿eh? Que sí, las sí, hay, sí. porque ahora que nos están tildando de racistas en las redes, hay una de las cosas que están también como contrapartida a eso, que en uno de los billetes nuestros, que no tienen muchos valores generalmente porque duran muy poco, pero está una mujer negra que se la considera la mujer, a la madre de la patria, ¿entendés? O sea que, bueno, no sé si muchos pueden presumir de mujeres negras en sus billetes, salvo los de África, que calculo que sí, porque es el, Me el creo que no. continente, pero no creo que muchos países presuman de tener mujeres negras en sus billetes, pero bueno, nada, son gajes de este oficio que es vilarizar después de un campeonato tan fuerte, cosas que no van, que no tienen sentido a la hora del festejo, ¿no? Sí, Ya, pues ya nada, está, o sea, ya las fue. redes sociales pueden ser muy buenas, pero en líneas generales también pueden potenciar muy mucho lo negativo. Y Sí, bueno, sí, 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 se nota, así se que nota que cuando sos muy apasionado lo negativo sale. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Espero en la próxima. Quería decirte que cuando puedas pasar por YouTube, hay un mensajito de una amiga que le gustó mucho la entrevista anterior a Argentina, que se dedica a la literatura infantil y que a lo mejor algún día puedan hacer puente. Ella está muy ligada a la literatura infanto-juvenil, que fue el tema que hablamos la vez anterior, y a lo mejor encontremos alguna que también se interese por esta entrevista porque a mí me encantó, ojalá se pudiera hacer desde Argentina también, pues esto ojalá, de rescatar la ojalá. memoria de las ancestras, de las mujeres, Ujú. así que ojalá podamos hacer algo también. Bueno, ya sabes que aquí, tanto en Masticadores FEN como en Letras desde el Desván, tenéis huequecillo. Así que bueno, muchísimas gracias, Gracias Mercedes, a ti siempre. y nos estamos hablando, Dios mediante, o como le quieras decir vos, en otra ocasión con alguna otra temática, que te puedo asegurar que siempre es muy interesante y es muy lindo tenerla acá en el arte del encuentro, arte y cultura. Ya no más en vivo porque Facebook nos elimina los vivos a los 30 días, lo tenemos que hacer de esta manera, lamentablemente, pero para que no quede como algo muerto, ¿no? Que algo que pasó y a Mm, los 30 días ya no está más. Así que bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti.